Hola, ¿estamos para compartir Sil Romero? Y Pato Brusa, no se te escuchó. Ah, ¿no? No, acá. Pato Brusa. Hola. Estamos con Tomás Abraham. Tomás, de origen rumano, argentino, filósofo, doctor en sociología también, con una vasta experiencia, profesor de filosofía, ha viajado por el mundo, ha vivido en París, testigo del Mayo francés del 68, ha vivido en Japón, retornó a Argentina, ha incursionado en algún aspecto político, escritor de muchos libros, casi 30 libros, escritor en diarios importantes de nuestro país y del mundo, premios muchísimos, un grande, Tomás Abraham. Hola, Tomás. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. ¿Esto es visual también o es solo auditivo? Es visual también. Qué visual. Ah, bueno. Está bien. Tomás, ¿vos cómo te presentarías? ¿Cómo te gusta presentarte? ¿Qué es lo que más te identifica a vos? Profesor de filosofía y ensayista, escritor. Sí, es lo más concreto y real. Sí. Decinos la filosofía, pensarnos en pandemia en el mundo. Tantos disparadores, el eslabón perdido, cosas que no entendemos. Filosóficamente, ¿qué es lo que nos puede ayudar a tener una comprensión un poco más, que nos convenza un poco más, que nos dé alguna certeza de entender algo? Bueno, para empezar, no hay que pedirle al filósofo que sepa más que nosotros. No hay que pedirle al filósofo que tenga una visión distinta a la del hombre ordinario. La filosofía no es igual a sabiduría. La filosofía tiene una tradición occidental, no universal. Nació en Grecia, en Atenas, y se desarrolló en Occidente. Y tiene sus particularidades que la distinguen de todo tipo de sabiduría. Las sabidurías, como así se autodenominan, tienen una tradición oriental, que tiene que ver con llegar a ciertos estadios de conocimiento que se conjugan con la iluminación. En la filosofía, la noche de la ignorancia es inevitable, y aún en la noche de la ignorancia, o como decía Platón, el que fundó la filosofía en Atenas, en la caverna, es en la caverna donde todos estamos metidos, y es en la caverna en donde hay que, de alguna manera, deslindar unas cosas de otras, para poder orientarse mejor, o para poder ser más libres, o para lo que fuere. Entonces, es muy difícil para un filósofo ubicarse en el lugar pastoral, como de un pastor, en el sentido general del término, no de una religión. Es decir, bueno, creo que la cosa va por allá, creo que la cosa va por aquí, etc. Indudablemente hay muchísima gente que hace ese tipo de augurios, profecías, diagnósticos o lo que fuere. Como filósofo yo no podría hacerlo. Ahora, lo que no quiere decir que no piense todo el tiempo. Eso sin duda que lo hago. Es decir, inevitablemente lo hago porque el pensamiento nace cuando hay una dificultad. Si no hay dificultad, no hay pensamiento. Ahora, que haya una dificultad no significa que el pensamiento resuelva la dificultad, sino que el pensamiento se genera con la dificultad, pero no encuentra necesariamente soluciones a esa dificultad, sino que lo más probable es que se encuentre con dilemas, que no es lo mismo que un problema. Un problema tiene una solución. La filosofía ni tiene que ver con la religión, ni tiene que ver con la sabiduría, ni tiene que ver con la ciencia. Es decir, no aporta conocimientos, no es acumulativa, no progresa. Wittgenstein, el austríaco del siglo XX, no es superior a Platón
del siglo V antes de Cristo. Es decir, se sigue leyendo más a Platón que a Wittgenstein, a pesar de que Wittgenstein es un grande del siglo XX. Dicho todo esto, con respecto a la pandemia, se me ocurrió una sola cosa, ¿no? Estos días. Porque además el pensamiento no es que uno tiene un pensamiento para toda la vida, tiene pensamientos diarios que muchas veces tienen fecha de vencimiento, o sea, un pensamiento me puede durar 3 días, o no, o ser un disparador para otro tipo de cosas. Este tema de la pandemia es un tema totalmente que no tiene antecedentes para nosotros. No podemos apoyarnos ni sostenernos en ningún antecedente que nos permita familiarizarlo con algo. Es totalmente nuevo. El mundo está absolutamente desconcertado y desorientado y no ha encontrado hasta la fecha el medio como para controlar el virus. No lo ha encontrado. Entonces, esto es algo absolutamente nuevo. Por el otro lado, esto daña y genera perjuicios en toda la humanidad. Genera enfermedades y genera muertes y genera empobrecimiento para muchísima gente. No podemos culpar a alguien. No podemos encontrar a alguien que haya hecho esto en forma malévola. No encontramos una causa por la cual nosotros podamos decir, bueno, encontramos el motivo, la causa, etc. Por eso la desorientación es general. En España, en Argentina, en Estados Unidos, en Japón. Es general. Esta es una situación nueva. No tiene que ver con el peligro nuclear, no tiene que ver con conflictos entre potencias, no tiene que ver con nada que nosotros podamos asignar como una dirección. Entonces, estamos en una situación de enorme dificultad y de bastante miedo, y a lo que se le suma yo creo que bastante tristeza también, porque esto realmente está causando muchas víctimas. Incluso nosotros somos víctimas, cada uno desde otro lado. Es decir, estar desde el mes de marzo en mi casa sin poder salir, salvo en la última época un poco, y recién tener un poco la posibilidad de estar con seres queridos por una decisión propia, ¿no? Es decir, no es una situación que uno pueda decir que provoca ningún tipo de felicidad. Entonces, dicho esto, yo me preguntaba, hay mucha gente que tiene teorías conspirativas y apocalípticas. Es una de las cosas que circula cuando pasan... Es la necesidad de encontrar un motivo, una causa, un culpable, hace que haya mucha gente que elabora teorías conspirativas. La culpa la tiene esto, el otro, etc. La culpa la tiene el calentamiento global. La culpa la tiene alguna potencia, la China, etc. La culpa la tiene lo que fuere. Si yo tengo una teoría conspirativa, si yo adhiero a alguna teoría conspirativa, me pongo el chip de la teoría conspirativa, digo, está bien. Para mí esto viene de Oriente, el virus. Esto ha provocado un cataclismo en todos los países del mundo de la zona occidental, de la zona sur de Occidente, porque incluyo África, América Latina, etc. Y no ha provocado un cataclismo en China, que es el único país que sigue creciendo. Es el único país que sigue expandiendo su poder. Y de ahí vino. Entonces yo puedo decir, bueno, esto forma parte de un expansionismo que viene de Extremo Oriente, en donde ha debilitado todo el poder occidental, porque lo ha debilitado, y se mantiene a flote. Y sabemos que ya hace varios años, si no algunas décadas, la China es una potencia mundial que se está enfrentando a los grandes poderes de Estados Unidos, y la tenemos presente en nuestro país también, desde centrales nucleares hasta la soja.
Conspirativa, dije. Sí. Conspirativa. Bueno, descarto la teoría conspirativa y acepto la teoría del accidente. Es decir, un murciélago en una feria de una provincia apartada de la China, de este murciélago en este mercado, ¿no? De ahí apareció este virus que lo hicieron circular vía humana, ¿no? De migraciones y contagió a cientos de millones de personas. El accidente. Puede resultar fantasioso, tan fantasioso como la teoría conspirativa, pero yo digo una cosa, acepto que sea un accidente, no puedo pensar, ni quiero pensar que hay un enemigo de la humanidad que pertenece a un área regional y política que quiere ser dueña del planeta. No lo voy a aceptar, acepto lo del accidente. Si es un accidente, eso nos permite pensar, porque los accidentes son relativos. Los accidentes tienen una cuota de azar, pero no son puro azar. También se relacionan con variables. Las cosas pueden ser un accidente, pero necesita ciertas condiciones para tener efecto. Hay un filósofo clásico, el estoico Séneca, romano, hispano-romano, que decía, existe el azar, pero también existe el destino. Existe el azar y existe el destino. Por existir el azar y existir el destino, la filosofía es necesaria, porque existen las dos cosas. Entonces, si es un accidente, nosotros deberíamos pensar que puede haber otros accidentes en el futuro, porque los accidentes no son previsibles, por eso son accidentes. No pueden ser, no se pueden crear las condiciones de que no ocurran, porque son accidentes, es decir, son sorpresas. Entonces, nosotros nos damos cuenta que un accidente como este, de un murciélago, en una feria de una provincia, cambió el mundo. Ahora, hoy es un murciélago, mañana puede ser un pato, pasado mañana puede ser cualquier otra cosa en ferias en donde no hay control, donde no hay higiene, donde puede pasar que haya este virus, el COVID, o puede haber otro virus, el COVID. Pero también podemos pensar que un accidente ocurre y provoca efectos enormes y que una vez que se produjo el accidente es muy difícil controlarlo. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos hablando de calentamiento global hace muchísimos años. Desde agujero de ozono hasta desertificación de muchas zonas, cambios de temperatura climáticos, veranos prolongados, inviernos cortos, deshielo en los poros, etc. Se hacen congresos semanalmente, se hacen acuerdos, se firman un montón de cosas y seguimos hablando. Hay autos que se están fabricando para que sean a base eléctrica, para reemplazar la nafta y los fósiles, pero así como se hace una cosa, se sigue haciendo las otras, se sigue produciendo petróleo, se sigue descubriendo pozos, etc. La China, ya que la mencionamos, dijo que dentro de no sé cuántos años, en el 2000 no sé cuánto, va a haber 0 carbono en su atmósfera, pero mientras tanto tienen que seguir produciendo durante un tiempo. O sea, estamos hablando, y seguiremos hablando. El día en que se produzca un accidente que se deba al calentamiento global, nos vamos a ver con las aguas hasta acá, porque ocurre de un día para el otro. Ocurre de un minuto para el otro, no viene con preaviso, no te van diciendo, mirá que dentro de 2 años, ¿no? se van a provocar en los polos un deshielo tal que las aguas del Río de la Plata como del Hudson o lo que fuere van a subir 2 metros,
¿no? Y se van a indudar, no te lo van a avisar, es un accidente, y el accidente es repentino e inesperado. Entonces yo digo, esto que se ha producido por el lado biológico con un virus, que es un accidente, nos tiene que hacer pensar que estamos viviendo en situaciones de riesgo. El accidente tiene que ver con el riesgo. Es muy importante la idea de accidente. Es un tema filosófico. Lo han tratado filósofos concretos, como son los filósofos en serio. Gracias a la noción de accidente, en el siglo XIX, se constituyeron los primeros seguros sociales, seguros laborales, por la noción de accidente. La ART esta tiene 200 años porque surgió la idea de accidente. Incluso lo que llamamos el estado de bienestar, el estado benefactor, la jubilación, esto, que lo otro y demás, nació de la idea de accidente, o sea que hay que cubrirse mutualmente mediante un aporte generalizado por si alguien tiene un accidente. La idea de accidente es muy importante. Entonces yo estaba pensando que ya que la humanidad está toda comprometida con este tema por un accidente, tenemos que pensar en que estamos viviendo en una vida global de riesgo, con accidentes que se pueden ocurrir en cualquier momento. Deberíamos entonces hacer una lista prioritaria de los accidentes que pueden llegar a acontecer. Yo creo que lo que más se me ocurre a mí, lo más directo, es que lo que me da esta situación para pensar, es que tenemos que pensar una vida accidentada. Y que tenemos que pensar qué podemos hacer para que esta vida accidentada no provoque muerte, y para defender algo que indudablemente es muy importante, que se llama la vida. Y para defender la vida, que ya no es la vida individual, porque nos estamos dando cuenta que estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Conectados en situaciones distintas, porque vivimos en situaciones distintas. En situaciones que todo el mundo está viendo, donde la desigualdad económica, social y demás duele en el cuerpo. Siempre dolió en el cuerpo, pero ahora está a la vista que no estamos en las mismas situaciones, que el dolor se distribuye, el dolor o el sufrimiento se distribuye en forma desigual. Pensar en que los accidentes son parte de la normalidad y que pueden cambiar totalmente los sistemas de vida. Entonces yo digo, bueno, estamos en una situación en la que toda la humanidad está viviendo en una situación, en una condición, por un accidente con el que todavía no podemos mediar. Y no sabemos cuánto tiempo. Tenemos una especie de tótem que se llama la vacuna. La vacuna. Cuando llegue la vacuna, pero la vacuna no sabemos cuándo va a llegar, quién la va a hacer, cuánto va a servir, no sabemos. Entonces, este accidente pandémico puede ser uno de los accidentes de otro tipo. Se me ocurre que lo más presente son los accidentes de tipo ecológico que se pueden llegar a producir. No tengo tanto temor de los accidentes nucleares, a pesar de que hubo Chernobyl y cosas parecidas. No sé por qué. Además, no tengo por qué saberlo. Yo no soy especialista en nada de eso. Pero digo, en eso estaba pensando. Es decir, cuando yo digo, yo hago filosofía o soy filósofo, etc., es en este sentido. Pensar algo, uno toma algo de un lugar que tiene una inquietud. Para filosofar tenés que tener una inquietud. Una inquietud. Algo que no cuaja. Algo que no
que no te deja tranquilo. Se parte de una inquietud. Esta inquietud en la historia de la filosofía tuvo... ¿Estoy hablando demasiado? No, 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 nos encanta. Ah, bueno. No. para eso está. Ah, bueno. Una inquietud. Esta inquietud en la historia de la filosofía tuvo distintos momentos. Hay un filósofo alemán, Karl Jaspers, que lo planteó en una forma bastante precisa y breve. Una inquietud fue el asombro. El asombro. El asombro lo va a situar él como una especie de estado de ánimo que impulsa la filosofía. Asombrarse. Asombrarse decía, ¿ante qué? Ante lo que no puedo entender. Pero esto es lo que planteó uno de los primeros filósofos, Aristóteles. Filósofo que fue vigente 2000 años nada menos. Y no solamente en Occidente, porque fue el filósofo de los musulmanes, de los países árabes, fue el filósofo de la España, fue el filósofo del cristianismo, de Santo Tomás, etc. Aristóteles habló del asombro. ¿Asombro ante qué? Ante que exista lo existente. Es decir, ¿por qué hay lo que hay? Nosotros podemos decir vida, pero la vida es algo biológico. Pero lo que está pasando en otra galaxia, no sé si llamarlo vida, es la sorpresa de que haya ser. ¿Por qué algo más bien que nada? Podría no haber nada, 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 nada. Nosotros, ¿cómo explicamos el origen del universo? Por astrofísica dice Big Bang. En un momento dado, los gases, boom, boom. Pero eso no responde. ¿Y si no hubiera habido nada en vez de gases? Bueno, pero hubo algo. La pregunta de ¿por qué algo más bien que nada? Es una primera inquietud en la historia de la filosofía. Esa inquietud no tiene una respuesta de decir, mira, yo te voy a explicar por qué algo más bien que la nada, sino es un motor de pensamiento. El otro motor de pensamiento se llamó la duda, dudar. Y pertenece ya a la era moderna. Descartes, René Descartes, la duda, es decir, no sé hasta que no compruebo por mis propios medios y mi propio pensamiento la certeza y la evidencia de lo que pienso. No me es suficiente la autoridad de un libro, de un papa, de un pastor, de lo que me dice otro. No es la autoridad ni de una firma, ni de un canon, ni de un código, ni de un testamento, ni de una ley para que yo entre al mundo del conocimiento. Por lo tanto, dudaré de todo. Haré tabla rasa con absolutamente todo hasta que yo llegue al mínimo, al mínimo, al mínimo, a la piedrita fundamental que me dé la certeza sobre la cual puedo edificar mi pensamiento. Duda primero y llegar a esta mínima certeza, que Descartes dirá, la certeza es que yo estoy pensando. Soy luego pienso. Cogito ergo sum. Esta era la duda. Y el tercer elemento de inquietud, después del asombro y de la duda, es lo que Jasper llamó muy bien las situaciones límites. Es decir, ¿qué tipo de inquietud es esta? Todas son inquietudes que nos provocan pensamiento. La acción de pensar. Pensar no es tener conciencia. Pensar es partir de una inquietud y de una dificultad. Y de ahí, hablaré después, crear una forma. ¿Qué es una situación límite? Cuando se te cae todo el castillo de naipes. Vos tenés toda una vida, una rutina, un entorno, y de repente se cae todo. Se cae todo. Te diagnostican una enfermedad. Se murió un ser querido. Perdiste todas las propiedades y estás en la lona. Estás solo en el mundo. Antes eras reconocido, famoso, exitoso, de un día para el otro ni te saludan, no servís más. Te quedaste solo.
te quedaste ahí. Situaciones límites. O estás en una edad en la que ya estás pensando que todo se terminó. Lo que fuere, se te pueden ocurrir muchas situaciones que son límites, es decir, en donde tu edificio sufrió un sismo, un tsunami existencial, en donde se te cayó todo. Ese es el momento también donde nace una nueva inquietud, asombro, duda y situaciones límites, motores del pensamiento. Entonces vos ahí pensás, estás casi exigido de pensar, presionado por pensar, necesitado por pensar. Esto no tiene que ver con que vas a encontrar un remedio, una solución, la felicidad, etc. Eso, ¿sabes qué? No tenés idea a dónde te lleva todo esto, pero estás pensando, estás pensando. Ahora, una vez que se produce la inquietud, la filosofía o el trabajo filosófico, y subrayo la palabra trabajo. La filosofía es un trabajo. El pensamiento es un trabajo. A esta inquietud le tengo que dar una forma, porque no tiene forma, porque es informe, es el cráter de un volcán. Esto se mueve todo el tiempo. Por eso la inquietud a mí me perturba. Le tengo que dar una forma. Me angustia. Le tengo que dar una forma. ¿Qué es darle una forma? Empezar a bordearla, a rodearla, como hace el ceramista con el barro, le da vuelta hasta que logra el orificio, pero no es el hueco inmenso, sino que está contenido. Tengo que contener mi inquietud. Entonces le voy dando formas. Los filósofos le dan formas. ¿Cómo llaman esas formas? Teoría, diálogos, escritura, sistemas, sumas, proverbios, fábulas, máximas. ¿Cuántas cosas inventó la filosofía para dar forma? Ensayos, transmisiones pedagógicas, didáctica, todo está para darle forma a eso, no para suprimir la dificultad. No para suprimir la dificultad, sino para darle una forma, porque la filosofía es un arte, es el arte de dar formas a inquietudes. ¿Cómo se las da? El artista plástico se la da con pigmentos en la pintura, el ceramista se la da con barro, el escultor se la da con mármol o con bronce, el filósofo se la da con palabras. El filósofo se la da con palabras. El material es el alfabeto. Es el alfabeto. La filosofía se escribió siempre. Si no se hubiera escrito, no hubiera habido transmisión. Nosotros recibimos la filosofía escrita. Si Platón no hubiera escrito, yo no sé, yo no tendría idea de la existencia de Platón. Platón me dejó algo escrito. La filosofía se escribe y se lee, y se habla, y se transmite mediante algo que se llama enseñanza, o lo que fuere. Es algo que exige como una cooperación. Es un trabajo cooperativo. Uno es como las antorchas en las Olimpiadas, uno le pasa la antorcha a otro. Es decir, Leibniz se la pasó a Kant, Kant se la pasó a Hegel, Hegel se la pasó a Marx, Marx se la pasó a quien sea, pero no es simplemente una cuestión de cooperación, no se pelean entre sí. Es decir, existe el parricidio, es decir, yo para tener mi palabra tengo que correr la palabra del otro para poder tener la mía. El espacio es acotado, es decir, es un debate, es una disputa, es una polémica. Polémica viene de polemos, que es griego. En el medioevo, los jesuitas y las escuelas religiosas hacían disposiciones de lo que llamaban disputatio, hacían bandos y tiraban un tema para que se discuta. La polémica, la controversia, el diálogo, la conversación, que es un tema filosófico también de los empiristas, muestra que la filosofía, para que sea un encuentro y desencuentro de palabras, exija una cosa que es fundamental, que es la libertad. Sin libertad
esto no camina. Tomás, hoy la humanidad está en este estado de angustia y de crisis donde realmente nos tenemos que repensar todos, porque lo que estaba establecido como estructura, cuando decías, te sacan la estructura, ciencia, religión, política, realmente sentimos como que se va cayendo y que a partir de ahora hay un hombre nuevo. Las preguntas van a ser, respuestas ya no tenemos, son dos preguntas nuevas también. Sí, la humanidad no va a cambiar con la pandemia. El hombre es el hombre. El hombre nuevo ya no va a ser un hombre, va a ser una especie de máquina. A eso estamos tendiendo, a conectar nuestro cuerpo biológico a máquinas, a chips, a cuestiones que tienen que ver con la farmacología, a cuestiones que tienen que ver con lo digital, a cuestiones que tienen que ver con la neurociencia, a cuestiones que tienen que ver con cosas que van a ser las verdaderas y futuras ciencias sociales. Porque las ciencias sociales de hoy, llámese como se llame, pedagogía, antropología, sociología, etc., no son ciencias, porque al hombre no se lo puede capturar del todo. Es decir, somos seres indeterminables, conjeturales e inciertos. Es decir, no hay una ciencia de la política, no hay una ciencia de la moral. Esto es incierto, es conjetural, porque hay algo que se llama libertad. El día en que la conducta humana esté en manos de ingenieros genéticos, en manos de especialistas en robótica, va a haber un hombre nuevo. Ahora, ese hombre nuevo no tengo idea de lo que va a ser, no corresponde a mi vida, no tengo una imagen sobre eso, pero esta humanidad de hoy, la que está en pandemia, es la misma humanidad de ayer y de anteayer y del próximo mañana. Los mismos egoísmos, las mismas ambiciones, los mismos heroísmos, las mismas entregas. Es decir, somos lo que somos. Es decir, nosotros como personas, yo no soy una persona distinta a noviembre, a octubre del año pasado. No, soy la misma persona en otra situación, en otra situación. Es decir, mi esposa es la misma, mi hija es la misma. No somos distintos, estamos en situaciones distintas. Y puede ser, como estábamos hablando antes, que nos hagamos nuevas preguntas, otro tipo de preguntas. De alguna manera, lo que hablaba recién, estamos viviendo una situación límite, a nivel humanidad, una situación límite. Esta situación límite es una inquietud global. Utilizo los términos que empleé antes. Esta inquietud global indudablemente provoca un malestar general y una angustia generalizada en todas partes. Le vamos a tener que dar una forma, alguna forma, para no ser únicamente víctimas pasivas de lo que pueda acontecer. Alguna forma le tendremos que dar. No sé qué forma, porque hay muchos que son pesimistas y que dicen que esto va a dar lugar a gobiernos autoritarios, que la gente va a pedir salvadores, que la gente se va a enojar mucho con todos los gobiernos, que va a haber crisis políticas en cada uno, y lo estamos viendo, en Estados Unidos con Trump, en Inglaterra con Johnson, acá en nuestro país también. Es decir, y cuando hay este tipo de crisis y no se encuentra dónde sostenerse, uno pide que alguien salve, y sabemos que los que quieren salvar son muy peligrosos. Esto aconteció en otros momentos de la historia no tan lejana. Esto aconteció en la entreguerra entre la primera y la segunda, que después de una primera guerra mundial que fue una catástrofe generalizada, de una hiperinflación europea, alemana sobre todo, después del desastre de Wall Street y demás, apareció Hitler, Mussolini, Stalin. Y además, ¿de qué hablaban Hitler, Mussolini y Stalin? Del hombre nuevo. El hombre nuevo. Hablaban del hombre nuevo. Entonces, nosotros somos lo que somos, ¿no? Y entonces,
más que hombre nuevo, creo que hay problemas nuevos. Y estos problemas nuevos va a exigir nuevos pensamientos. Porque si seguimos pensando con pensamientos viejos, problemas nuevos, no es bueno. Yo, Tomás, quedan 4 minutos y pensaba con esto que decías de los accidentes, ¿qué podemos tener en el botiquín? Así como uno en la casa tiene, bueno, mertiolate, tiene la aspirina, tiene la curita, por si hay un accidente. En nuestro botiquín humano, ¿qué podemos pensar? Si se vienen accidentes, ¿qué podemos tener? ¿Qué podemos procurar? ¿Qué podemos hacernos? ¿De qué? Mira, cuando hay una cosa, mira, yo tengo una sola respuesta para eso. La vida tiene que ver con el amor. La vida tiene que ver con el amor. Si uno piensa que vale la pena, ¿por qué penar, digamos, utilizando el verbo penar? ¿Qué es lo que puede ayudarnos a enfrentar cosas? Es el amor. Me conmoviste, Tomás. Y el amor no es un amor general, es un amor dirigido a cualquier cosa, pero a algo está dirigido a nuestros seres queridos, está dirigido a una idea a veces también, está dirigido, es el amor. Nosotros somos porque hubo amor. Si no hubiera habido amor, mis padres no me hubieran hecho. Si no hubiera habido amor, yo de bebé me muero de hambre, me tuvieron que dar de comer, necesité una mamá. Y yo, para tener una hija, tuve que dar amor y recibir amor. Entonces, no es una cuestión en ese sentido, en el botiquín yo pongo amor, no pongo ciencia, no pongo poder, no pongo saber, no pongo dinero, pongo amor. Después, claro, si hay dinero, ciencia, poder, todo eso, bienvenido. Está bien. Tampoco, ¿no? Gracias, pero Tomás. El amor es lo principal, sí. Gracias, se nos está por terminar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos quedamos con una lista enorme para preguntarte. Así que, si estás de acuerdo, nos gustaría más adelante hacerte otra charla de estas tan rica. ¿Cómo no? Estoy muy agradecida, nos honra que nos hayas dado este espacio y que nos ayudes a pensarnos juntos desde otro lugar. Gracias, Silvina, gracias, Patricia. Hasta pronto. Gracias. Bueno, y gracias. Espero que sea post pandemia. Ay, bueno. Bueno, tal vez sea antes, Tomás. Les mando un abrazo. Gracias, Chao. muchísimas gracias. Chao. Chao, chao.